Dios les bendiga, hermanos. Para nosotros es un privilegio nuevamente empezar nuestros podcasts del año, ¿verdad? Nuestro primer podcast de 2024. Sammy, Dios te bendiga nuevamente para empezar un nuevo segmento, el cual este año, el primer segmento de este año lo vamos a tratar acerca del reino de los cielos. Como en el retiro terminamos con cielos abiertos. Nuestro pensar y nuestra meditación acerca de la escritura es de realmente experimentar lo que hay en los cielos. Y ¿por qué vino esta palabra acerca del reino de los cielos? Que la recibimos desde el año pasado, que era esta parte de que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es como que lo que el Señor ponía en mi corazón, de que habláramos acerca de estos temas y que van a ser las parábolas que el Señor dijo, donde Él indica, el reino de los cielos es semejante a. Y hoy nuestro primer capítulo es acerca de la parábola del sembrador y esa relación tan maravillosa acerca de la semilla y el fruto. Como vamos bien bastante alineados desde el inicio de lo que el Señor quiere decirnos. Sammy, bienvenido. Pues la verdad es un verdadero gusto una vez más estar acá frente a ustedes para poder platicar, charlar un poco de lo que el Señor viene haciendo, ¿verdad? Y empezar esta serie del Reino de los Cielos. Es un gusto, para mí es un gusto, un placer y agradecido con el Señor de iniciar este nuevo año y qué mejor que hacerlo así, ¿verdad? Platicando, charlando y que el Señor sea que nos haga entender y ver, como lo dice ahí en la parábola, ¿verdad? Que somos bienaventurados porque se nos es dado el misterio del reino de los cielos. Así que es un gusto por estar aquí. Y eso es lo extraordinario, tal vez ya entrando en materia, para que nos alcance el tiempo. Realmente, cuando lo estudiaba, esta primera parábola, creo que muchas veces nos han dicho, nos la han predicado. Y hay algo que en la palabra del Señor es que siempre cobra vida la palabra del Señor. Sí. Leámosla cuantas veces nosotros podamos leer la palabra, el mismo versículo. Yo a algunos se los he dicho como ejercicio. ¿Quieres recibir algo nuevo del Señor? Lee el pasaje toda la semana, el mismo pasaje. Y vas a ver que el Señor te va a hablar de una forma distinta y siempre el contenido bíblico. Y esa es la palabra para mí primera de este podcast del Sembrador. Es el misterio, lo que tú decías, el misterio del reino de los cielos. Yo me quedaba asombrado acerca de ese misterio que Jesús dice. Y es algo extraordinario esto que voy a decir, que el Señor, cuando es bautizado, dice que se abrieron los cielos, ¿verdad? Uh-huh. Se abrieron los cielos y vino el Espíritu Santo del Señor y vino una afirmación y confirmación del Padre. Este es mi Hijo amado. Es una confirmación y una afirmación que recibe el Señor. Pero no solo se quedó ahí, porque después que vio el cielo abierto, ¿qué dice Jesús en sus primeras enseñanzas? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado? Porque ya se abrió el cielo, porque ya vino Jesús. Entonces el Señor dice, ahora mi reino está aquí en la tierra. Y muchos de los discípulos malinterpretaron esa palabra y creyeron de que se trataba acerca de que realmente se pusiera el gobierno Jesús instalado aquí en la tierra. Y no es realmente lo que el Señor quiere decir, sino que lo que el Señor quiere darnos a entender es que lo que se vive allá en el cielo, la forma de que el Señor gobierna en el cielo, quiere que nosotros también lo gobernemos. Porque en todas estas parábolas que vamos a meditar durante este primer semestre del año 2024, es acerca de obrar humanamente. Y es que este pasaje del sembrador así empieza, de obrar. Y como decía nuestro hermano pastor en el retiro, que este año sea de obra nueva. Y yo me he encontrado esa palabra obra nueva en todo, relacionada en todo lo que ahora leo de la obra nueva, y que de verdad debe hacerse rema en nosotros. Y lo hablamos en nuestra primera actividad de jóvenes de este año,
de que un fruto nuevo. Y si tú lo miras, ahorita vamos a leer acerca de la semilla Sí. que tiene que dar fruto, el sembrador. Que ese es el objetivo final, ¿verdad? Del reino de los cielos, que se ha acercado a fruto. nosotros, dar ese fruto, y no al 30, al 60, sino al 100, y por qué no más, ¿verdad? Si el Señor no tiene límites, no conformarnos con, bueno, primero que nada, dar ese fruto, que esa palabra que el Señor trae de ese reino de los cielos, atesorarla en nuestras vidas, y no como lo dice en la parábola, que cayó junto al camino y las aves lo arrebataron, cayó en los espinos y tampoco dio fruto, sino que seamos esa buena tierra y que como primer punto demos ese fruto, como primer punto. Y posteriormente, pues, ¿por qué no hacerlo crecer más y expandirnos, extendernos y buscar algo más? Que es algo que yo lo leía también, y es que el reino de los cielos sí está acá, se ha acercado, pero me impactaba mucho que antes, en el capítulo 12, creo que del mismo Mateo, dice que solo los valientes y solo los que lo buscan van a poder apoderarse de él. Entonces está en nosotros, sí, está bien, el reino se ha acercado, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Será que somos de esa buena tierra que dice la parábola, que recibió la semilla, la atesoramos en nuestros corazones y vamos a dar ese fruto? ¿O somos de los otros? De esos espinos, de ese que dejamos que las corrientes de este mundo y muchas cosas más arrebataran esa semilla, que el reino de los cielos lo trajo, y quizá no comprendemos la magnitud de lo que es el reino de los cielos, y es por eso que iniciaba esa palabra del misterio, ¿va? Porque no entendemos muchas veces qué magnitud tiene el reino de los cielos, porque yo la semana pasada escuchaba algunas prédicas o algunos mensajes, y, y enseñaban sobre cómo opera el reino de las tinieblas, y es impactante, pero más impactante es cómo opera el reino de los cielos, y es por eso que me asombro al ver que es ese misterio, ¿va? El poder entender ese misterio del reino de los cielos se ha acercado a nosotros, es que el Señor, pidiéndole al Señor misericordia y entendimiento para que sean abiertos nuestros ojos, pueda entender eso, y a partir de ahí empezar, ¿no?, a buscarlo, a poder arrebatarlo, porque solo así lo podríamos conseguir. Y que es bien extraordinario. Y realmente este año yo me he gozado con lo que el Señor ha propuesto en nuestro corazón realizar. Y que yo he estado durante mucho tiempo, desde enero, meditando acerca de lo que vamos a estar hablando este año, y que yo le decía al Señor que realmente experimentáramos algo nuevo, y no porque quiera estar así de moda, podría decirlo, sino que lo último en la iglesia evangélica, no, sino que algo que el Señor en este tiempo nos haga remover nuestro sentir hacia Él. Y es que ese es el objetivo de este año, que el Señor nos haga remover y que nosotros nos dispongamos. Y con la lectura del Señor, que, como dice Sammy, pidiéndole misericordia para que nos alumbre el conocimiento, porque es profundo. Y hay algo aquí muy peculiar que dice los discípulos acerca del sembrador. Cuando el Señor comienza a hablar y dice los discípulos, ¿por qué les hablas en parábolas? Así empieza los discípulos a charlar con Jesús. Jesús empieza a hablarles acerca de el reino de los cielos, y dice, les voy a decir una parábola del sembrador, que vino el sembrador, y les dice como una forma directa, parábola, un acontecimiento, y les dice, les enseña. Pero vienen los discípulos, eso es lo que a mí me llamó la atención, porque vienen los discípulos y les dice, ¿por qué les enseñas con parábolas? Y el Señor algo extraordinario les dice, esta generación, dice Jesús, tiene un corazón bien duro. Y como decía unas prédicas hace unos días aquí en la congregación, ¿verdad? Es una generación perversa. Esta generación, dice Jesús, tiene un corazón muy duro. Y les trato de hablar solo en parábolas, para que oír
no, hija, y que vean, no puedan ver, Qué pero a impactante. ustedes, pero dice, pero a ustedes, como dando a entender, y esto es lo que a mí me llamaba la atención y yo me gozaba cuando lo meditaba, que el Señor va a estar hablando tal vez de una forma simple o sencilla a su iglesia, pero esa forma sencilla se les va a acercar a aquellos que le van a decir, pero ¿por qué solo en parábolas? ¿Por qué solo en parábolas? Porque los discípulos se acercan y dicen, ¿por qué solo en parábolas? Y el Señor dice, bueno, ustedes porque me preguntaron, ahí va. No sé si me explico. Sí, Está la generación que el Señor dice, les voy a hablar igual. El Señor va a hablar siempre, el Señor va a decir siempre su palabra, pero aquel que venga y se acerque y diga, solo parábolas, no hombre, hombre, hay algo dame más. dame el misterio, quiero saber el misterio que hay ahí. Entonces el Señor va pues, ahí va. Porque después de decir la parábola, los discípulos les dice, a ustedes sí les corresponde que les diga el misterio de esa parábola. Y les dice la revelación de esa parábola. Le dice realmente lo que el Señor quería dar a entender la parábola. Porque la parábola, podemos decirle simple. Vino y tiraron una semilla junto al camino. Vino a sabe, se la llevó. Y no da mayor explicación. Vino y cayó entre espinos y la ahogó, ya no dio. Ya no hay fruto. Pero cayó en una buena tierra y esa sí dio fruto. Pero aquellos los discípulos que acercan, pero maestro, como dijo el apóstol Pablo, yo quería ir con carne ya sólida, pero tuve que irles con leche. Aquí fue al revés. No, hombre, Yeah. ya queremos carne, ya queremos esa palabra sólida, ya queremos esa palabra que ya nos haga edificar de una manera, a ir a otro nivel Sí, y estar en esa dimensión de los cielos. Porque dice Habacuc que en ese nivel de las alturas, eso es de los cielos, que el Señor quiere que el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado, no es que esté tocando tierra, se ha acercado. ¿Qué tiene que hacer uno para llegar a tocar el cielo que se ha acercado, el reino ese que se ha acercado? Es ascender, es subir y decir, aquí arribita. Es como los niveles de atmósfera, ¿verdad? Que está en la tierra, que tocan la tierra y están los niveles. Y el reino de los cielos se acerca. ¿Y qué tiene que hacer uno? Al levantarse, alzarse y conocer más de ese reino de los cielos. Y que ese reino de los cielos tiene muchas cosas que el Señor desde el principio ha querido tenerlas, y que es acerca de la justicia, es acerca de amar a tu prójimo, es acerca de obedecer a tus padres, de obedecer los mandamientos, de no robar, de no matar. Ese es el reino de los cielos, porque ese es lo que hay allá. Allá no hay dolor, no hay tristeza. ¿Por qué no hay dolor? Porque no hay nadie que robe, no hay nadie que mate, no hay violencia. Allá hay justicia. sí, exacto. Ese es el reino de los cielos. Y eso es lo que el Señor dice, se ha acercado. Y solo aquellos, como decías, valientes, que se van a subir. Y eso es lo que es la palabra clave de lo que vamos a estar hablando todo ese año. Aquel que sea valiente de subir, de ascender. El Señor quiere darnos un ascenso, pero esos ascensos es que hay que subir la montaña. Y en nuestras alturas, ahí vamos a tocar el reino de los cielos. Y vamos a conocer al Señor. Y esa es la palabra de acerca de el sembrador. La primera parábola que el Señor nos habla acá, la del sembrador, y que los lugares, platicamos los lugares donde eh, el sembrador vino y dio la semilla. Y aquí las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo está tu tierra? O en dónde estamos, junto al camino, en los espinos, o en una tierra. Porque, bueno, la verdad es bien, comparándolo a este tiempo, ¿verdad? Que hay muchas atracciones, muchas diversiones, que son los que nos hacen ya no ver el reino de los cielos. Porque como decía César, el reino está en este nivel, pero uno está eh, junto al mundo.
está en este mundo y el estar aquí no nos hace ver el reino de los cielos que está acá. Impresionante, impresionante y asombroso porque debemos, como decía César, si uno quiere, es que de verdad aquí tiene que subir, tenemos que quitarnos de este mundo toda esta vestidura, todos nuestros pensamientos, incluso nuestros conceptos humanos y elevarnos, subir y dejar ya esta tierra, dejar esta tierra, porque sí, y me ponía a pensar, hay un salmo que dice David que que al Señor le agradan sacrificios de justicia. Me decía, ¿qué es lo que hay en el reino de los cielos? Justicia. O sea que David pudo ver ese reino de los cielos, porque decía sacrificios de justicia, ya no sacrificios de lo que hacían antes en el tabernáculo, del cordero y de todo eso, sino sacrificios de justicia. Y es bien impactante porque dice también en esta porción que aquellos anhelaron ver lo que hoy se nos es presentado. O sea, David vio eso, pero como que quiso más, y hoy tenemos la oportunidad de poderlo ver nosotros también en este tiempo. Entonces es necesario salir de esos lugares junto al camino de los pedregales y de los espinos para poder ver esa justicia, para poder cumplir los mandamientos como lo decías. Es necesario y pareciera ser algo como insignificante, ¿verdad? Pero o quisiéramos algo más impactante o algo más profundo o algo más de revelación, podríamos decirlo así, pero es que el reino es tan sencillo como lo decías, el Señor nos da algo sencillo, pero si en eso sencillo encontramos lo interesante, encontramos que el Señor en verdad nos quiere traer y nos quiere revelar algo, ahí vamos a encontrar, pero es necesario dejar esos lugares que nos dice ahí. Y es tremendo porque yo meditaba acerca de esto y voy a leer lo que dijo Jesús en este pasaje. Cuando les explica a los discípulos, hace un preludio ahí bien interesante. Y dice el 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Qué impactante que muchos profetas y justos desearon ver lo que los discípulos en ese momento estaban viendo y escuchando. Ahora hay algo más impactante. Nosotros, yo le he dicho al Señor, qué privilegio que hoy tenemos, que ni siquiera Abraham, ni siquiera Elías, ni todos esos grandes siervos, profetas, justos, dice aquí, vieron lo que ahora nosotros vemos y escuchamos. Y algo que me impactaba, que leía hace unas semanas, que meditaba en un pasaje que dice Pablo, donde él dice que muchos ángeles desean ver lo que nosotros vemos. Y lo dice de una forma presente. No lo está diciendo lo que nosotros vamos a ver, lo que nosotros vimos. El apóstol Pablo dice en ese pasaje tan extraordinario, no recuerdo si es Filipenses, pero lo estuve leyendo hace unas semanas y me impactó tanto porque decía eso Pablo acerca de nosotros, cómo nos consideramos, y dice, los ángeles desean ver lo que ustedes ven. Ellos están anhelando lo que ustedes están viendo, es una forma presente. Y yo le dije, Señor, mis ojos, ¿qué están viendo? Que los ángeles no ven. No, ahorita donde estamos ahorita platicando, y los ángeles no están viendo lo que nosotros estamos viendo. Y quisieran verlo. Y yo le he dicho, sí, al Señor, ayúdame, porque mi conocimiento es tan limitado, porque no comprendo y me quedo, Señor, ¿qué es lo que mis ojos ven? Y que los ángeles no ven. Lo que deberíamos de ver, ¿verdad? Y esta humanidad. O no se nos ha quitado la ceguera. Y quizás esa sea buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que deberíamos ver? Nos impide ver. ¿Por qué no lo vemos? Y es que eso es lo que dice Jesús aquí. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven ahorita. ¿Qué vemos ahorita? O ya estamos como las semillas
que cayeron en los espinos, que se ahogaron, toda la visión se perdió, toda la visión se perdió, todo se perdió. Y esos ámbitos, ¿verdad? Junto al camino, que viene el malo y le arrebata. En pedregales donde no había mucha tierra y no crece la palabra. En espinos que crecieron y se ahogaron. Yo me quedaba impactado porque en esos tres ámbitos es nosotros a veces aquí sentados escuchando la palabra de los hermanos que nos dan en la palabra del Señor. A veces creo que estamos junto al camino que papaloteando, cazando mariposas. Tal vez estamos ahí sentaditos, ¿verdad? Y la palabra del Señor enviándola y uno junto al camino va pensando, mañana qué voy a hacer. Esos son de los que vienen y se sientan y pasan y no reciben la palabra. Y junto a pedregales que sí la reciben, ¿verdad? Pero que ya la salida ya tienen su piedra. Y esa piedra que anda con ellos. Y es piedras que ellos mismos hacen y llevan. Y también los de espinos, que dicen, se esfuerzan, dicen sí, pero le dan otras prioridades y los afanes de esta tierra. Y eso es bien tremendo. Los afanes de esta tierra nos están agobiando. Cada vez son más. Son más. Y yo le he dicho al Señor, Señor, ayúdame, porque en todo momento yo quiero darte el momento. Y escuchaba una exhortación hace varios días acerca de cuánto tiempo le das al Señor. Quizá vas a iniciar a trabajar y voy a leer primero antes de dar el primer teclazo o dar la acción, lo que tú hagas en tu trabajo. Voy a meditar un pasaje. Gracias, Señor. Y iniciar tu jornada. Sí. A la hora de tu almuerzo, de tus alimentos. Una pequeña leída o un cántico que te demuestre. Voy a escuchar primero este cántico. Ay, gracias, Señor. O sea, son pequeñas acciones que van a edificar nuestra vida y van a acercarnos a ese reino de los cielos. Y no vamos a ser personas junto al camino y no vamos a ser personas en pedregales, en problemas, no vamos a ser personas entre espinos, siempre en afán, siempre corriendo. Afanados. Y eso es bien interesante, porque aquí dice que los espinos crecieron más. ¿Cómo van a crecer los espinos? Los tuviste que haber alimentado. Y esa fue mi pregunta, Señor, ¿será que en lugar que crezca tu semilla, estoy haciendo que los espinos crezcan más? Hemos dejado que los espinos crezcan. Y los espinos yo los ponía anotados de que son las prioridades que les damos. Porque son afanes. Sí. Y los afanes, yo siempre he dicho, uno es el que pone qué hacer. El Señor dice, cada día trae su propio afán. El hombre es el que, mañana voy a hacer esto. Tú eres el que dispones. Y aquí es la pregunta. Entre eso que tu listado de afanes está el Señor, no como afán, ¿verdad? Sino como una vida. Señor, tú eres primero, después todo lo que tengo que hacer, ¿verdad? Mañana tengo que ir a no sé, tal lado, a arreglar algo, mañana tengo que entregar algún producto, mañana tengo que hacer algún reporte, mañana tengo que hacer alguna revisión, mañana tengo que... Eso no es afanes, pero entre todo eso el Señor está primero. Una oración inicial, una meditación, un canto, mientras vas a tu trabajo, que vas escuchando. O nuestros pensamientos muchas veces. ¿Qué llevas en tus pensamientos? A veces no hacemos algo, pero estamos en nuestra mente es máquina y trabaja más que nuestras manos quizá. Entonces desde ahí deberíamos de ponernos a pensar o a ver o analizar nuestros pensamientos de dónde están. Porque si aquí está lejos el Señor, todo lo que hagamos a partir de ahí, el Señor no va a estar en nada de eso. Y te lo digo porque fíjate que me pasaba muchas veces que yo me levantaba
Pero primero, ah, con mi hermano, tenemos que ir allá, y después hacemos esto, pero el Señor no estaba en mi pensamiento, ni un día antes, ni al momento de despertarme. Pero cuando empezamos a entender que, o empezamos a tener en nuestros pensamientos al Señor, empezamos a decir, Señor, gracias primero por este día. Y en el nombre de Jesús, Señor, vamos. O te mencionaba esa parte de nuestros pensamientos, ¿verdad? Que el Señor, o que en nuestros pensamientos esté el Señor durante todo el día, ¿verdad? Porque ahí, Señor, gracias. Estamos haciendo algo, pero al Señor aquí. Y empieza nuestra vida, ¿verdad? A que el Señor tener ese tiempo, como le decías, en qué momento tenemos al Señor. Si está en nuestros pensamientos, lo vamos a tener todo el día. En cada cosa que realicemos, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en la casa, o en el tráfico, en situaciones así. Platicaba eso, de que en ese tiempo, en nuestro tiempo como seres humanos, como personas durante todo el día, en nuestros pensamientos está el Señor. Para que no lo saquemos de nuestras prioridades, y no lo saquemos y no lo tengamos o no ocupe el afán ese tiempo del Señor, ¿verdad? Sí, y el Señor lo bendice a uno. De manera, cuando uno le da al Señor el primer lugar, el Señor lo recompensa a uno. El Señor le dice a uno lo especial que es, en esa forma que tú dices, tú me diste primero. Y hay algo aquí, un remazo. Primero lo primero, el Señor es primero lo primero. Sí. El Señor es primero de lo primero. Y la enseñanza aquí que podemos encontrar para nosotros y para la juventud, ¿verdad? De que dejemos de ser jóvenes junto al camino, pasando el tiempo, ¿verdad? Perdiendo, eso es junto al camino, pasando el tiempo, perdiendo el tiempo. Ya dejemos esa manera de vivir a lo que venga. Hay muchos que dicen lo que salga, lo que Dios quiera, lo que Dios diga, pero no hay una disposición de nuestros planes. Y Señora, este es mi plan en ti, quiero trabajar en esto, Señor, ayúdame. Tú estás en este plan, Señor, tú eres el primero en este plan. Señor, quiero comprar una casa, pero Señor, tú me tienes que dar trabajo, ayúdame. Tú eres primero y te voy a servir primero. Primero lo primero, el Señor es primero. Y esa es la enseñanza. Y es que hacemos las cosas, pero decimos solo eso como una expresión. Pero en realidad no platicamos con el Señor de contarle nuestros planes, nuestros sueños. Lo decimos, pero nosotros lo decidimos. Se lo decimos, pero nosotros lo hacemos, y solo queda una expresión nada más. Y no en una relación con el Señor, de venir y platicarle y exponerle. Y si Él me dice que sí, lo hago. Y si me dice que no, no lo hago. Dejar de ser jóvenes junto al camino. No hay otra forma. Es de ponernos serios, dejar de ser jóvenes junto al camino, ser buena tierra, dejar de ser jóvenes llenos de problemas, que son los pedregales. Problemas que uno mismo causa por decisiones que uno toma, ¿verdad? Así lo podemos decir. Esos pedregales son problemas que uno mismo crea y que la palabra ya no germina, porque se llena de problemas, se llena de piedras. Aflicción por acá, aflicción por allá, y así no se puede. Y quizá muchos van a decir, el hermano tiene aflicciones, el hermano dice porque no tiene mis problemas, y yo les puedo decir, y usted no tiene mis problemas, y usted no tiene mis aflicciones. Y yo he dicho algo ahorita al Señor, desde este año le está diciendo el Señor, que mi alabanza no va a depender de lo que hoy esté pasando. Mi alabanza va a depender porque Él, dice la Biblia, es digno de suprema alabanza. Y no me dice, mira, cuando estés bien, ahí me alabas. Señor, tal vez hoy pude pasar el día terrible, con muchas situaciones, problemado en el trabajo, o muchas situaciones, o nada me salió mal, hice cosas tal vez en mi trabajo que de verdad dije, ay sí, no me salieron bien las cosas, pero digo, Señor, tú eres digno de suprema alabanza, y ayúdame, ¿va? Pobre hombre que se equivoca, y auxíliame, pero te voy a alabar, te voy a dar gracias y te voy a alabar porque eres digno de suprema alabanza. Y también nuestro trabajo puede alabar al Señor, haciendo bien nuestras cosas, haciendo bien lo que hacemos, obedeciendo al Señor.
y dando, como dice el apóstol Pablo, obedeciendo a tus amos también. Glorifica al Señor con eso, obedeciendo en lo que nos ponen a hacer. Eso es ser buena tierra. Y los espinos, hermanos, quiten los afanes y pongan primero lo primero, el Señor es primero. Y sobre todo, por encima de todo, lo primero es el Señor. Y quiero concluir con este pasaje de Santiago porque dejando todo eso, ¿verdad? Junto al camino, pedregales y espinos, lo que el Señor desea en nosotros como esa semilla es, dice Santiago 1, 22 al 27, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ese es el reino de los cielos. Y mira lo que dice, termina siendo hacedor de la obra, obra nueva. Bienaventurados, dice el pasaje anterior queriéndonos de acerca de Jesús. Ustedes son bienaventurados porque hoy ven, porque hoy escuchan, porque hoy se les ha revelado el misterio del reino de los cielos y que viene el sembrador y un día te va a decir, dame tus frutos. Y el punto aquí es, en este momento, ¿qué frutos quieres dar? Al 30, 60, 90, como vos decías, más de 100. Porque se puede. Se puede. ¿Qué cuesta? Y ese es el punto que muchas veces nos cuesta como humanos. Pero me llamaba mucho la atención esta parte que decía ser hacedores de la palabra. Y me llamó la atención eso que decías de llevarlo a nuestra vida cotidiana. No solo escucharlo en la iglesia y así que bonito, pero solo lo guardé. Pero al día siguiente vivo. Otra vez igual. Otra vez normal. No. Es que dice ahí la Biblia, bienaventurado en lo que hace. ¿Y qué es lo que hacemos todos los días? Vamos al trabajo, y hacemos todo en nuestra casa, con los vecinos y en muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Si llevamos la palabra ahí, vamos a ser bienaventurados hasta en eso. Y esa forma también le podríamos alabar al Señor hasta en eso. Es que es bien increíble que el reino de los cielos nos lleva hasta en esas pequeñas cosas de nuestra vida, ¿verdad? Al llevar, ya no a ser solo oidores y no quedarnos con lo que oímos, sino ya ser hacedores también. Es increíble y es un punto en el que quizá muchos de nosotros como cristianos no lo hacemos. Solo aquí y allá afuera ya no hacemos. Y yo les decía a los jóvenes que todo el año vamos a estar diciendo esto. Seamos iglesia allá afuera. Demos el testimonio de Cristo allá afuera. Que nuestro testimonio hable allá afuera de lo que nosotros hacemos, y es lo que dice acá, para que bienaventurado seas en lo que haces, seas feliz en lo que haces. Y uno sabe bien cuando no va a ser feliz. Iba a decir infeliz, no seas feliz. Y es que a veces creemos que podemos engañar, y aquí lo dice, ustedes mismos se engañan, porque a veces hacemos cosas que sabemos que están mal y creyendo que aún así vamos a estar felices. Pero aquí dice, no, bienaventurado cuando haces la palabra del Señor. Y es que ese es el propósito, no solo, qué bonito se escucha, sino en realidad hacerlo. Porque así es como también damos a conocer el reino de los cielos. Porque no solo es para mí el reino de los cielos, sino hay que llevar, como lo decías, hay que llevarlo allá afuera. Hay mucha necesidad, hay muchos que quisieran o deberían de conocer lo que hoy conocemos. Y así, llevando esa palabra a la práctica, a los hechos, vamos a dar a conocer el reino de los cielos. Que también es una de las cosas que el Señor quiere, ¿verdad? Sí, llevar el mensaje de Cristo. Así que hermanos,
gracias por mantenerse siempre conectados a nuestros podcasts, escuchando lo que conversamos y que es acerca de la Biblia. Esa es nuestra conversación acerca de la Biblia, de un tema, y que este año vamos a estar hablando primeramente el primer semestre acerca del reino de los cielos, y este fue nuestro primer tema, el sembrador, la parábola del sembrador, conociendo qué tenemos que dejar y qué tenemos que hacer para lograr llegar, alcanzar en esta tierra. Es que eso es lo maravilloso, en esta tierra el reino de los cielos, para que luego, ese es como un puente, pasemos a conocer ya todo el reino del Señor, porque este es el reino de los cielos, el reino se ha acercado, pero el reino eterno del Señor, dijo David, su cetro de justicia, su trono es para siempre. Y aquí hay algo que yo estaba diciendo, ¿cómo te imaginas ese trono? ¿Cómo te imaginas? Primero el reino de los cielos, ahora imagínate el reino eterno. ¿Cómo te lo imaginas? Si calles de oro, mar de cristal. Y hay dos cosas que el Señor está hablando en mi vida acerca de la miel del reino de los cielos y el reino eterno. Porque hay algo interesante y se los voy a adelantar. Este es un mensaje más adelante, pero solo les voy a dar esto que estaba meditando de ese mensaje que el Señor quiere que demos. El pueblo de Israel fue libre porque le hicieron una promesa que iban a ir a una tierra que fluye leche y miel, y llegaron, no los que salieron porque se quedaron en el desierto. Nosotros no seamos de los que se quedan en el desierto, seamos los que somos la generación que sale emergente de la aflicción, que alaba al Señor y que glorifica al Señor, y en todo el ámbito de nuestra vida podamos glorificar al Señor, para que ahora la promesa, es que escucha esto, la promesa que ahora nos da, pues eso es lo que querían ver los ángeles. No, mira, la promesa que el Señor ahora nos da es que ahora nos dice, allá hay una Canaán y allá también fluye leche, y más pura que aquí la tierra, y allá también fluye leche, y también hay miel más dulce que aquí en la tierra. Fluye, hay allá en Canaán celestial. Ahora la pregunta es, ¿quién queremos ser? ¿De los que se quedan en el desierto o de los que seguimos a Cristo, aún en padecimientos? Aún en padecimientos. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Sammy, gracias por estar con nosotros conversando acerca de esta palabra del Señor, y que podamos digerirla y ponerla por obra nosotros también, no solo hablarlo, sino también ponerlo en práctica. Somos los primeros en que nos cae primero la palabra. Cuando yo lo leía, Señor, el primer cuentazo para mí. El Señor, sí, estaba junto al camino, perdóname. Sí, Señor, a veces mis afanes, esos espinos me agobian, Señor. Perdóname que no dejo crecer tú en mí. Primero, no a nosotros. Pongamos por obra lo que el Señor nos dice. Dios les bendiga, hermanos, y ¿sabe? Amén, es un gusto y pues a poner por obra la palabra. Es un reto, iniciamos el año y qué mejor terminarlo diciéndonos a nosotros mismos que sí, hemos sido hacedores. Entonces les bendigo, gracias al Señor por permitirme estar aquí, y sigamos adelante en este camino. No nos quedemos junto al camino, sino vayamos por esa Canaán donde fluye leche y miel.